Listo. Bien, chicos. Fíjense que la semana pasada empezamos con el, el eje que es pensamiento aritmético. Les recordaba o les recuerdo que su examen, su exani que van a presentar, que ya salió la convocatoria precisamente en esta semana, está conformado con dos partes. Una parte que es exani, le llaman exani pensamiento, y el otro que es examen diagnóstico. Las dos partes conforman su proceso para ingresar al nivel media superior. En la parte de examen pensamiento está el apartado de pensamiento matemático, pensamiento analítico, eh, comprensión lectora, y creo que está, de que me busco el otro, es un cuarto aspecto. Y en el otro que es examen diagnóstico está todo lo que son ciencias sociales, inglés, ciencias naturales y, y ya creo que son todas. Entonces son ocho, prácticamente ocho materias que les están evaluando o que les van a evaluar. En lo que respecta a mí, pues yo les voy a estar haciendo el repaso, enseñando, mostrando todo lo relacionado al pensamiento matemático. Los demás maestros que ya se presentaron la semana pasada les estaban explicando que, por ejemplo, el maestro Willy Guillermo les va a dar todo lo relacionado a ciencias sociales, inglés, e inglés. El maestro Carlos les va a dar todo lo relacionado a español y ciencias naturales. Entonces así vamos a estar divididos, debido a que matemáticas, pues si ustedes se dan cuenta, tiene un mayor peso. Pues bueno, por eso yo estoy encargado de esa parte de todo lo que es matemáticas. Entonces conmigo van a ver los 10 sábados matemáticas, y con los demás maestros quizás 2 sábados van a ver inglés, 2 sábados van a ver ciencias naturales, 2 sábados van a ver español, entre otras cosas. Esto se debe a que pues precisamente matemáticas es el que tiene mayor peso. Déjenme les comparto mi pantalla para que vean esa situación. Nada más quiero mostrarles esa parte del examen, y ya luego ya comenzamos de lleno con lo que es la materia de matemáticas. Precisamente en esta semana mandaron la guía del examen, y si ustedes checaron la convocatoria, ahí parece. De hecho les mandaron anexo las ligas para que descarguen lo relacionado a la guía. Esta es la guía del examen que el, mandan las escuelas de educación media superior. Realmente esta guía está muy sencilla, entonces sí hay preguntas, pero son muy poquitas. El beneficio que ustedes tienen al tomar este curso es que pues van a recibir una guía muy amplia, muy parecida, o están recibiendo guías muy parecidas a lo que viene en el examen. Entonces, aquí solo viene como que brevemente un resumido algunas preguntas. Aquí, como ustedes pueden observar, este es el examen. El examen está conformado por admisión, que es pensamiento matemático, pensamiento analítico, que lo van a ver con el maestro Carlos, estructura de la lengua y comprensión lectora, que es lo que van a ver con el maestro Carlos, todo lo relacionado a español. Igual van a ver el otro que es examen diagnóstico. Son dos, aquí le llaman examen, este es de admisión, perdón, este es examen y admisión,
y el otro es examen diagnóstico. Los dos exámenes, uno dura 2 horas y el otro dura 2 horas y media. Por eso cuando ustedes vayan a presentar examen es de 8 a 1:30, 2:30 aproximadamente, porque son 4 horas del examen. Entonces, este es el que vale 2 horas y este es el que vale 2 horas y media, me parece. Es fenómenos biológicos y de la salud, que son todos los relacionados a ciencias naturales, físico, igual física, química, que van a ver con el maestro Carlos. Y esta segunda parte que van a ver con el maestro Guillermo, que es comprensión del entorno, que es todo lo relacionado a historia e inglés, que es lo que van a ver con él. ¿Sale? Entonces, nada más como un breve aviso de lo que va a estar compuesto en Sani y porque algunos maestros estamos viendo nada más algunas partes de ello. Como se lo mencionaron los maestros, pues solo tenemos 10 sábados y prácticamente todo esto del examen es como que un resumen de lo más importante de lo que vieron en secundaria. Entonces, sí vamos a darles en este tiempo todos esos temas. Sin embargo, sí necesitamos de su parte para que vayan haciendo las actividades, que les dejen, si les dejan ver videos, si les dejan hacer lecturas, háganlo, háganlo porque eso les va a servir. Nosotros ponemos nuestra parte en explicarle ciertas situaciones importantes, pero también se les deja actividades de refuerzo. Y si no hacen las actividades de refuerzo, pues bueno, el hecho de presentar el examen, yo no lo hago, tú lo haces. Entonces, como tú lo vas a hacer, es necesario que tú practiques. Entonces, sí te recomiendo que vayas haciendo las actividades. Te recomiendo ampliamente que si te deja el maestro, ve este video, lo veas y te dice, haz estos ejercicios. Por algo te lo están dejando. ¿Por qué hago este comentario? Bueno, yo les dejé una actividad la semana pasada que fue significado de los números positivos y bueno, dentro de esa actividad que yo les dejé, me hacen falta 9 personas que me envíen su trabajo. Miren, yo no tengo problema que no lo manden. El problema va a ser cuando ustedes presenten el examen. Se los recomiendo que lo vean, que lo suban ahí al Classroom. Ayer estuve calificando algunos y hoy voy a hacer un breve repaso de esos ejercicios, nada más para, si no sé si alguien tenga alguna duda de un ejercicio en específico o si no, voy a tomar como que 2 de cada tipo de ejercicio y lo voy a ir haciendo con ustedes para que vean si sus respuestas están bien o están mal. Mm, para aprovechar esta parte de la retroalimentación, y repito, no sé si alguien tenga alguna duda en específico de algún ejercicio y lo podamos resolver en este momento o puedo pasar a escoger yo los ejercicios y hacerlo algunos. Voy a ver el chat. No, profe, ok. Si alguien tiene alguna duda, puede encender su micrófono. Si no, pues lo puede escribir en el chat. No sé, ejercicio 1 de la actividad 3, puede decir. Todo va a depender de lo que ustedes me digan. ¿No? Bueno. Pues voy a tomar algunos ejercicios porque no puedo resolver todos los ejercicios. De todos modos, yo les voy a estar subiendo por cada habilidad las respuestas de los ejercicios. Y ahorita, por ejemplo, voy a resolver algunos para que ustedes lo vean. Si llegara a existir todavía dudas con las respuestas que yo les voy a dar, háganmelo saber, por favor. Bueno, voy a presentar mi pantalla. Todavía estamos en los ejercicios de la semana pasada. ¿Va? Hoy vamos a iniciar un nuevo tema. La verdad, no voy a quedarme mucho tiempo en retroalimentar los ejercicios porque si no, nos va a ganar el tiempo y no vamos a terminar.
Ok, estos son los ejercicios, fueron 3 apartados que había que hacer. Voy a hacer 2 de cada uno y para que podamos avanzar rápido. Por ejemplo, en la primera dice, expresa cada una de estas situaciones con número entero, positivo o negativo. Por ejemplo, aquí les decía 6 grados bajo cero. ¿Alguien me podría compartir su respuesta o escribirlo en el chat? ¿Cómo sería 6 grados bajo cero? ¿Alguien lo hizo? Puede escribirlo en el chat, ¿eh? Ok, muy bien, menos 6 grados, efectivamente. Cuando hablamos de bajo cero, estamos hablando de algo negativo, muy bien. 6 grados bajo cero, muy bien. Ahí vi que en el chat me lo escribieron, menos 6 grados, muy bien. Dice, subo a la cuarta planta. Hablamos de subir, hablamos de ascender. ¿Cómo sería expresado eso en número en positivo o negativo? Pueden escribirlo en el chat, ¿eh? Ok, más 4. La cuarta planta lo podemos escribir como algo positivo. La cuarta planta, muy bien. En la última dice, me dan 600 pesos. Primero te regalan 600 pesos y luego pagas una deuda de 300. ¿Cuánto te quedó? Muy bien, 300, efectivamente. Y ese 300 es algo positivo. ¿Por qué? Porque te quedó, es parte de lo que te regalaron, es una sobra, es algo que te quedó, entonces por lo tanto es algo positivo. Aquí en el de ordena de menor a mayor, pues recuerden que todo número de negativo alejado del cero siempre será el menor. Por lo tanto, si nosotros hacemos el segundo, nos quedaría menos 6. Luego menos 3, 3 negativo, 1 negativo, 0 y 2. Todo número negativo alejado del cero hacia la izquierda me va a representar un valor muy pequeño. Todo número positivo hacia la derecha alejado del cero me va a representar algo de mayor cantidad. ¿Sí? En estos últimos ejercicios voy a hacer algunos para que los podamos realizar. Por ejemplo, aquí tenemos 12 negativo más 9 negativo. La ley de los signos habla que cuando sumemos dos números con igual signo, el resultado va a ser el mismo signo el negativo y se suman los valores. 12 más 9 sería 21. ¿Ok? La ley de los signos nos habla, por ejemplo, cuando sean varios números que se están sumando positivos y negativos, hay que juntar primero positivos y luego negativos para que no tengamos problema en el orden. Hacer de los negativos uno solo y hacer de los positivos uno solo. Por ejemplo, aquí voy a marcar de rojo los negativos. Sería el 10 negativo y el 8 negativo. Entonces, si yo sumo, si yo junto los negativos, de negativos voy a tener 18. 18 negativos, voy a tener 18 negativos. Ahora voy a juntar los positivos. De los positivos tengo el 8 y el 8, que sumados serían 16. Yo les hablaba y les decía que que lo colocaran de distinto color. Esto para que poder diferenciar cómo quedan cuando uno negativos y cuando uno positivos. Y aquí ya me quedaron dos números. Como ya me quedaron dos números, lo único que tengo que hacer es aplicar la ley de los signos de suma. Habla de que cuando tengo signos diferentes, al mayor le resto el menor y conservo el signo del mayor. ¿Cuál es el mayor? El mayor es el positivo y a 16, no, perdón, estoy mal. El mayor es negativo, que sería menos, y 18 menos 16 sería 2. ¿Ya vieron? Entonces, yo les aconsejo que siempre como que remarquen y vean los positivos y los negativos. Antes de sumarlo,
marquen positivos y negativos y luego los juntan, luego aplican la ley de los signos. En este que no tenían signo en medio se refiere a una multiplicación. Siempre que vean dos números dentro de paréntesis que no están divididos por ningún signo de operación suma, resta o división, significa que se están multiplicando. Y hay que aplicar la ley de los signos de multiplicación. Recuerden que tanto suma como resta como multiplicación tienen ley de los signos por aparte. Por ejemplo, este de 6 negativo por 6 negativo, aplico la ley de los signos de multiplicación que dice menos por menos es igual a más y 6 por 6 es igual a 36. Aquí la ley de los signos de multiplicación también aplica para división. ¿Cómo voy a saber qué es una división? Muchas veces la división te la van a presentar en forma de fracción o inclusive te la pueden colocar como yo lo puse, con una diagonal o con el símbolo de división. ¿Cuál es el símbolo de división? Pues el símbolo de división es ese que estoy escribiendo aquí. Es un puntito, una rayita y un puntito. En este caso yo se los puse en forma de diagonal para que vean otra forma de expresar la división, para que no se casen con que la división siempre se las van a poner con este símbolo. Puede ser que una división también se las pongan en forma de fracción. Por ejemplo, un medio es una división, o puede ser que se los escriban así como yo se los puse. ¿Sí? Entonces no se angustien si ven una fracción, quizás está representando una división. Entonces aquí voy a hacer este de 20 negativo entre 2, es como si yo lo pusiera así. 20, este es un 0, perdón, entre 2. 20 negativo entre 2 negativo. Bueno, la ley de los signos dice que menos negativo entre negativo es igual a más, a positivo, y 20 entre 2 pues sería 10. Entonces aquí el resultado sería 10 positivo. Signos iguales que se dividen es positivo. Signos diferentes que se dividen es negativo. ¿Ok? Y por último voy a hacer uno de resta. El de resta, recuerden que yo les decía, allí estuve revisando algunos ejercicios suyos y veía que había ciertas complicaciones en la resta. En la resta, si ustedes pueden observar el archivo que les subí a Classroom, y de hecho se los expliqué la semana pasada, yo tengo esta resta, por ejemplo, 20 menos 90 negativo. La ley de los signos de resta menciona que el número o el valor que se esté restando, que esté en la segunda posición, por ejemplo, en este caso es 90, a 20 le vas a quitar 90 negativo. El número que vas a quitar, le tienes que cambiar su signo. Eso habla la ley de los signos de resta. O sea, a este 20 le voy a cambiar el signo a este 90. Si está negativo, va a pasar al siguiente signo, que sería positivo. 20 más 90 es igual a 110. Ese es el resultado. Siempre, o sea, por ejemplo, en este de 5 negativo menos 9 negativo, al 9 le tengo que cambiar el signo. Prácticamente al número de la derecha es el que le tengo que cambiar el signo. De eso habla la ley de los signos de resta. Entonces, ahí por ahí chequen esos ejercicios en su guía. Chequenlos, porfa, chequenlos porque luego a veces como que hay ciertas confusiones. Vi algunos de ustedes que tenían dudas en esto de la resta. Sin embargo, ahí verifíquenlo, porfa, para que puedan estar bien sus respuestas. ¿Va? Bueno, ya eso es lo único que dejamos la semana pasada. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Sí, profesor, yo quería hacer que nos explique el de 20. Hay uno de menos más o algo así. A Como ver, por ejemplo déjame. el que hizo de menos 6 más menos 6. Ah, ok, ok. Ahí voy.
Sí, gracias. Ahorita les explico. Déjenme les comparto mi pantalla. Creo que es este, el de 6 negativo y 6 positivo. ¿A este te refieres? Sí, Ok. Como les decía hace ratito, la ley de los signos de resta habla de que al segundo número que se encuentra del lado derecho o al número que le vas a restar, o sea, tú tienes este primer número de la izquierda y este segundo número de la derecha. Si tú lo observas, te está diciendo que al 6 negativo le vas a restar 6 positivo. Entonces, el número que tú estés restando, a ese número que tú estés restando, le tienes que cambiar el signo. O sea, siempre al segundo, a este, siempre al de la derecha, al número que esté en la derecha o el número que esté dentro del paréntesis, a ese número, siempre al segundo yo le tengo que cambiar su signo. Eso habla la ley de los signos de resta. O sea, si yo le tengo que cambiar el signo solo al segundo, entonces me quedaría como 6 negativo y como yo le cambio el signo, ¿cuál es el signo contrario del positivo? Pues el signo contrario del positivo es el negativo y te queda como 6 negativo. Ya que te queden solo dos números, aquí te quedó 6 negativo y 6 negativo. Aplicas la ley de los signos de suma o sumas esos dos negativos. Para que me entiendas más sencillo, es cuando te queden dos números y tú digas, bueno, se están restando, se están sumando. Súmalos aplicando la ley de los signos de suma. ¿Qué dice la ley de los signos de suma? Cuando yo sume dos números negativos, voy a conservar el signo negativo y los valores se van a sumar. O sea, aquí te quedaría 12 negativo. Si tú lo quieres entender de otra forma, todo lo negativo representa una deuda y todo lo positivo representa algo que se están regalando. Por ejemplo, puedes plantearlo de la siguiente manera. El día de hoy, mi hermano me quitó 6 pesos. El día de mañana, lo voy a poner aquí. El día de hoy, mi hermano me quitó 6 pesos y el día de mañana me quitó otros 6 pesos. ¿Cuánto me quitó en total los 2 días? Pues en total los 2 días te quitó 12 pesos. Y como es algo que te están quitando, pues es algo que se puede representar como algo negativo. Por eso el resultado es menos 12. ¿Ok? Entonces, ese es el resultado. Siempre que hagamos la resta al segundo número, recuerden, al segundo número de la derecha, cambien el signo. Por ejemplo, aquí el 9 quedaría en más 9, el menos 19 en más 19, el más 6 en menos 6, el menos 90 en más 90 y este más 90 en menos 90. Luego lo juntan con el otro número y lo suman. Eso habla la ley de los signos de resta. ¿Sale? ¿Alguna otra duda que tengan? ¿Todo bien? no, profe. Ok, excelente. Ahora bien, vamos a comenzar. De todos modos, estos ejercicios, las respuestas, yo se los voy a mandar en esta semana les mando las respuestas para que lo verifiquen y puedan checar sus resultados, ¿va? Si tienen alguna duda, háganmelo saber también por el WhatsApp, con mucho gusto les puedo apoyar, o por el Classroom, mándenme un mensaje si todavía tienen dudas y con mucho gusto les puedo ayudar. No tengan pena, no tengan, siéntanse en la confianza de preguntar cualquier cosa. Para eso estoy, para resolver sus dudas. En verdad, siéntense en la confianza de preguntar. Muy bien. El día de hoy tenemos tres temas que ver. Como les mencionaba, por el tiempo que tenemos por día, tenemos 2 horas, entonces tenemos que ir rápido, rápido con todo lo que vamos a hacer. El día de hoy tenemos tres temas muy importantes en las matemáticas, que son las razones, que son proporciones
y qué es mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Es el siguiente tema de pensamiento aritmético. Todavía estamos en pensamiento aritmético. La próxima semana empezamos con pensamiento algebraico, ya todo lo relacionado a álgebra, que es un monomio, polinomio, ecuaciones, sistema de ecuaciones, ecuaciones cuadráticas, gráficas, etc. Pues el día de hoy lo que nos compete es todavía terminar lo que es razones y proporciones y mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Antes de pasar a ese tema, nada más les quería comentar que la ley de los signos de suma, resta, multiplicación y división aplica también para números fraccionarios y para números decimales. O sea que si te ponen 1.3 positivo más 1.3 positivo, la ley de los signos seguirá siendo lo mismo. O sea, la ley de los signos aplica tanto para números enteros como para números decimales o fraccionarios. ¿Sale? Entonces nada más quería hacer ese comentario. Y bueno, ahora sí, voy a empezar con la clase del día de hoy. Si tienen alguna duda, díganmelo. Les voy a presentar, voy a mostrarles la presentación. Si no logran copiar algo, de todos modos se los voy a subir a Classroom la presentación. De hecho, la presentación ya está en Classroom. Igual la clase se las voy a hacer subir como la semana pasada, se las subo cuando ya termine de la clase, unas 2, 3 horas aproximadamente después. Yo les aviso en el grupo para que la puedan volver a ver si tienen alguna duda. ¿Sale? A ver, no había abierto, perdón. Ahora sí, es que no estaba abierto el documento, ya lo abrí. Bueno, ya para continuar. ¿Ven mi presentación? Sí, profesor. ¿Ven? Sí, ok, Sí. gracias. Bueno, esta presentación, como se los digo, ya está en su Classroom. Si no lo alcanzan a copiar el día de hoy, porque a veces vamos muy rápido, ahí lo pueden ver en el Classroom para que lo copien en su libreta y tengan los apuntes. Bienvenidos a la clase del día de hoy. La agenda de hoy es razones y proporciones, mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Esos son los 4 temas que vamos a ver el día de hoy en esta 1 hora 20 que nos queda. Entonces voy a ir lo más preciso posible y también un poquito rápido para poder llevar a cabo estos temas. El objetivo es que los alumnos desarrollen competencias en pensamiento matemático, en específico en razonamiento aritmético. Recuerden que todavía estamos en pensamiento aritmético. Con estos 4 temas que vamos a ver el día de hoy, vamos a terminar lo que es razonamiento aritmético. Pensamiento matemático está compuesto por 10 razonamientos: razonamiento aritmético, razonamiento algebraico, razonamiento gráfico, geométrico, estadístico. Todos esos 10 razonamientos los vamos a ver en este curso. Concepto matemático del día. ¿Te has preguntado qué es una razón matemática o qué es el mínimo común múltiplo? Estos de razones de mínimo común múltiplo quizás lo hayamos visto en secundaria, pero quizás no nos hemos detenido a pensar qué es una razón como tal, qué es una razón. Creo que la gran mayoría de ustedes, bueno, todos ya están cursando lo que es tercero de secundaria, y en tercero de secundaria hay un tema que se llama razones trigonométricas de seno, coseno y tangente. No sé si ya lo vieron, pero bueno, habla de razones. Pero ¿qué es una razón? ¿Qué es el mínimo común múltiplo? ¿Qué es el máximo común divisor? ¿Qué es una proporción? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Esos son los 4 conceptos que vamos a analizar.
¿va? Quiero que observen estas imágenes. Tenemos aquí varios números, un porcentaje, varios que están en fracciones, algunos que están en punto decimal. Podemos observar también el signo de igual. Podemos ahí ver como que unos paréntesis. Observen esas imágenes, ¿va? Obsérvenlas nada más. Luego también aquí tenemos estas imágenes y fíjense, lean lo que dice estas imágenes. Voy a leer la primera imagen que aparece unas personas que están cocinando. Dice, en este día tan frío, bueno, da la casualidad que hoy amanecimos con un poco de fresco. Dice, en este día tan frío quiero cocinar una crema a la reina. ¿Cuántas veces nosotros, yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí presentes, hemos cocinado, ¿no? Hemos cocinado para nuestros eh, papás, para nuestros hermanos o inclusive para nosotros mismos. Dice la otra persona, para 4 personas debo agregar 30 gramos de harina y 2 huevos para que quede muy cremosa. Si llega más personas, debemos aumentar ingredientes en forma proporcional. Fíjense, para 4 personas debe agregar 30 gramos de harina y 2 huevos para que quede muy cremosa. Si se llegan más personas, debemos aumentar ingredientes en forma proporcional. Eso es lo que son razones, eso es lo que son proporciones. Un ejemplo muy claro lo podemos observar en la cocina. Por ejemplo, ahí tenemos que para 4 personas, si quieren hacer esa crema a la reina, tienen que utilizar 30 gramos de harina. Si viniesen 8 personas, ¿cuántos gramos de harina necesitan? ¿Alguien me podría decir o escribir en el chat? Si en vez de 4 fueran 8. ¿Cuántos creen? Ándale, muy bien, Génesis, excelente. 60, muy bien, porque van aumentando. Muy bien, porque va aumentando. El hecho de aumentar una cantidad porque aumenta a otra, le vamos a conocer como proporción. ¿Ok? Allí te está hablando que para 4 personas tú necesitas 30 gramos de harina. Si tú quieres para 8 personas, vas a necesitar el doble, porque quizás con esos 30 gramos no te va a alcanzar. Y bueno, este también va a aumentar. Uno aumenta y el otro sube. A eso le conocemos como proporción. Hay diferentes tipos de proporción. Hay proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa. Este de que uno aumenta y el otro también aumenta, le conocemos como proporcionalidad directa. La indirecta está en el otro ejemplo. Fíjense en el otro ejemplo. Si 25 máquinas overlock producen cierta cantidad de poleras en 120 horas, ¿cuántas horas demoran 60 máquinas iguales en producir la misma cantidad de poleras? Fíjense esa proporción. Ahí te está diciendo que 25 máquinas hacen cierta cantidad de trabajo en 120 horas. Es lo que menciona el problema. 25 máquinas te producen 120, eh, te trabajan 120 horas y te producen cierta cantidad de poleras. Ahí lo dice el problema, dice, si 25 máquinas producen cierta cantidad de poleras en 120 horas, ¿cuántas horas demorarán 60 máquinas? Ahí te están hablando que 25 producen, te lo trabajan en 120 horas. Si tú aumentas a 60, las horas van a disminuir. Por ejemplo, este es otro tipo de proporción. Fíjense, ustedes les ponen a pintar su cuarto, ustedes solitos, ¿no? Ustedes les dicen, a ver, Abraham, vas a tener que pintar tu cuarto tú solito. Si tú pintas tu cuarto tú solito,
¿qué va a pasar? Quizás te tardes como 1 hora, 2 horas, pero viene tu hermano y viene tu primo, ya son 3 personas. La cantidad de personas aumentó, pero el tiempo en el que tú vas a terminar de pintar tu cuarto va a disminuir. ¿Por qué? Porque son menos manos. No sé si me estoy explicando. Si una persona te la hace en 2 horas, 3 personas quizás te la van a hacer en 1 hora o en 1 hora y media o en 50 minutos. ¿Por qué? Porque son más manos. A ese tipo de proporcionalidad le conocemos como proporcionalidad inversa. ¿Por qué se le conoce como proporcionalidad inversa? Porque una magnitud sube y la otra baja. Aumentamos la cantidad de personas y va a disminuir la cantidad de tiempo o de horas que van a hacer el trabajo, ¿sí? A cambio, el de los ingredientes de la receta, uno aumenta y el otro también aumenta. Si aumento la cantidad de personas, va a aumentar la cantidad de ingredientes. En cambio, si yo hablo de trabajo, que es proporcionalidad inversa, este ejemplo de la pintura de tu cuarto se le conoce como proporcionalidad inversa. ¿Por qué? Porque aumentan los trabajadores y disminuye la cantidad de tiempo en que lo van a hacer. Más trabajadores tengas, vas a trabajar menos, tomando como referencia ese ejemplo del cuarto, ¿verdad? Otro ejemplo de proporcionalidad inversa. Tú tienes que imprimir 100 páginas de un libro. Una impresora te la hace en 50 minutos. 100 páginas. Si tú tuvieras 2 impresoras, ese mismo libro tú lo divides entre esas 2 impresoras y si te las hace en 50 minutos, entre las 2 impresoras te la va a hacer en 25 minutos cada una. Le das a la mitad a una impresora y a la otra impresora les das la otra mitad del libro y en vez que se hagan 50 minutos, se van a hacer 25 minutos cada uno. Fíjense, aumenta la cantidad de impresoras y disminuye el tiempo de impresión. A ese tipo de proporción lo conocemos como proporcionalidad inversa. Caso contrario, el de los ingredientes de la cocina. Yo necesito 1 litro de aceite para hacer 10 empanadas. No, perdón. Yo necesito 1 litro de leche para hacer un flan napolitano. Es un decir, ¿no? Si yo quiero hacer 2 flanes napolitanos, van a aumentar 2 leches, ¿no? Es un decir, es un ejemplo. En ese caso de la proporcionalidad directa, uno aumenta y el otro también aumenta. Las dos magnitudes, una aumenta y la otra también aumenta. Eso es un poquito de lo que vamos a analizar en proporciones. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar empezando directamente con lo que es razones. Y bueno, la última imagen que quería que ustedes analizaran es lo de mínimo común múltiplo y máximo común divisor, que creo que ustedes, creo que ya lo vieron, pero bueno, hay que repasarlo nuevamente, ¿va? Para poder comprender esto del concepto matemático, quiero empezar con razón. Antes de llegar a lo que es proporción, proporcionalidad directa, proporcionalidad inversa, etcétera, y todas esas situaciones, quiero comenzar con lo que es razón. ¿Y qué es una razón en matemáticas? Dice aquí, en matemáticas, una razón es la comparación de dos cantidades. Facilísimo. En matemáticas, una razón es la comparación de dos cantidades. O sea, yo tengo dos cantidades. Tengo aquí en el salón 10 hombres y 10 mujeres. ¿Cuál es la razón de esas dos cantidades? Es 10 mujeres, 10 hombres por cada 25 mujeres. ¿Y cómo se representa esta razón? Dice, es la comparación de dos cantidades, o sea, voy a comparar dos cantidades, hombres y mujeres, por medio de división o cociente. O sea que esta comparación que yo voy a hacer, la voy a escribir en forma de una división o de una forma de una fracción. Yo les decía que la división se puede representar en forma de fracción y se va a entender que es una división. La razón entre A y B, vamos a suponer que estas son dos cantidades que voy a comparar. A y B pueden ser hombres y mujeres.
Cuando B es un número distinto de 0, se escribe A sobre B o A entre B. Esos dos puntitos que están aquí, lo voy a hacer más grande. Estos dos puntitos que están aquí también representan una división. Es una forma de representar la división. Y se lee A es a B. Vamos a ponerlo con ejemplos un poquito más claros. A ver, voy a hacerlo aquí. Imagínense ustedes que hay en este grupo 10 hombres y 20 mujeres. Si yo quisiera sacar la razón de estos dos datos o de estas dos cantidades, dice que una razón matemática es la comparación entre dos cantidades. Voy a comparar estas dos cantidades. Entonces, ¿cuál es la razón entre la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres? Pues bueno, lo único que tengo que hacer, algo muy sencillo, es hacer una división o representarlo en forma de fracción. Por cada 10 hombres hay 20 mujeres. Y esto, para hacer esa comparación, lo único que tengo que hacer es ponerlo en forma de fracción. ¿Sí? A eso le vamos a llamar razón matemática. Es la comparación entre dos cantidades. Así de sencillo. La razón entre estas dos cantidades de 10 hombres y 20 mujeres es esta. Por cada 10 hombres hay 20 mujeres. Esa es la razón que yo puedo obtener de esas dos cantidades y yo las puedo representar en forma de una fracción o en forma de una división, como yo guste. Si yo lo quiero hacer en forma de división, ahí nos menciona la imagen que les coloqué, que escribamos dos puntitos. 10 es a 20. O sea que por cada 10 hombres hay 20 mujeres y a eso lo conocemos como una razón matemática. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? No, profe. Todo bien. Bueno, aquí dice, por ejemplo, la razón entre 6 y 5 se escribe como 6 a 5 o 6, dos puntitos y 5, lo que hicimos aquí, 10, dos puntitos, 20, y se lee 6 es a 5. O sea, estas dos cantidades que vamos a comparar son como que cantidades que tienen relación entre sí. ¿Cómo sé que es una relación? Yo estoy hablando aquí de la cantidad de personas que hay en mi clase de matemáticas. Hay 10 hombres y 20 mujeres. Si a mí me dijeran, profe, ¿cuál es la cantidad de mujeres y de hombres que hay en su clase de matemáticas? Pues bueno, yo les daría la razón, que es 10 a 20. Por cada 10 hay 10 hombres por cada 20 mujeres. Esa es una razón matemática. Entonces, la única cosa que tienen que hacer cuando les hablen de razones es ponerlo en forma de fracción. Te van a decir, ¿cuál es la razón entre 5 manzanas y 6 peras? Ah, bueno, la razón entre 5 manzanas y 6 peras es 5 a 6 o 5 entre 6 o en forma de una fracción 5 arriba y 6 abajo. Esa es la razón entre las manzanas y las peras. Ahora aquí les presentan cómo se llaman los elementos de una fracción. En una razón escrita como fracción, el numerador recibe el nombre de antecedente, el denominador recibe el nombre de consecuente, el denominador distinto debe ser distinto de cero. Aquí nada más son como que los nombres que reciben matemáticamente la parte de arriba, que se le llamaría antecedente, y la parte de abajo, que se le conocería como consecuente. Eso no es muy importante, pero bueno, se los puse aquí por si quieren copiarlo. Realmente a lo que nosotros nos compete, pues es entender lo que es una razón, ¿verdad? Que es comparar dos cantidades y colocarlo en forma de fracción. ¿Sí tienen alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces dice, vamos a resolverlo juntos. Les voy a poner un problema en donde hay que calcular la razón. Dice, calcular una razón significa determinar el valor de esta, el que se establece haciendo la división entre el antecedente y el consecuente.
De esta, cuando yo lo pongo en forma de fracción, la razón pues yo la tengo que expresar también en un punto decimal, o sea, hacer la división entre el numerador y el denominador. La razón que existe entre estas dos cantidades es la división entre 10 y 20. 10 y 20 sería 0.5. Entonces la razón la vamos a conocer como 0.5, o sea, solo lo único que tengo que hacer es dividir. Por eso aquí dice calcular una razón significa determinar el valor de esta, el que se establece haciendo la división entre el antecedente y el consecuente, o sea, entre el numerador y el denominador. Ejemplo, el valor de la razón entre 1 y 2 es 1 entre 2. Fíjense cómo escriben la razón entre 1 y 2. 1 sobre 2 o 1, 2 puntitos 2. Y aquí hacen la división. 1 entre 2 es igual a 0.5. Este de 10 y 0 no le hagan caso, no le hagan caso, no se vayan a confundir. Entonces aquí si se dan cuenta la razón entre 1 y 2 es 0.5. El valor de la razón entre 100 y 50 ponen, el primer número es el que va a ir en la parte de arriba, que es el numerador, y el segundo va a ser el denominador. La razón entre 100 y 50 es 2. ¿Por qué? Porque 100 entre 50 es igual a 2. ¿Sí? Entonces, una razón, yo ya que hago la razón en forma de fracción, yo la puedo dividir y obtener un punto decimal. A eso le vamos a llamar también razón. ¿Sale? ¿Alguna duda sobre esto? ¿Todo bien? Bueno, entonces, si todo está bien, voy a seguir al siguiente. Entonces, eso es lo que conocemos como razón. Razón es la comparación entre dos cantidades que se puede expresar en forma de una fracción y que puedo hacer una división para encontrar un número decimal. La razón entre dos cantidades, por ejemplo, entre 6 y 5, pues lo pongo en forma de fracción, 6 sobre 5, y el resultado de 6 entre 5 lo pongo en forma decimal, que es lo que hicimos acá. A eso le conocemos como razón. Razón en matemáticas es la comparación de dos números en forma de una fracción. Dale. Siguiente tema que estamos analizando, que es una proporción. Dice, una proporción es la igualdad entre dos o más razones. Aquí nosotros podemos ver que hay una razón A y B, puede ser cualquier número A y B, es igual a C y D. Lo voy a hacer en otro. ¿Qué es una proporción? Yo tengo esta razón. Un medio. Un medio es una razón. Si yo pongo el signo de igual y del lado derecho coloco otro número, no sé, 2 y 4. El hecho de comparar dos razones lo vamos a conocer como proporción. Repito, cuando nosotros comparamos dos razones, lo vamos a conocer como proporción. Por eso lo dice aquí. Una proporción es la igualdad entre dos o más razones. O sea, yo estoy comparando por medio del signo de igual dos razones. ¿Cuál es mi primera razón? Mi primera razón es esta y mi segunda es esta. Si se dan cuenta, yo los estoy comparando con el signo de igual, y el hecho de comparar o de colocar una igualdad entre dos razones la vamos a conocer como proporción. Una proporción es la igualdad entre dos o más razones. Si se escribe A entre B, es como si yo colocara 1 entre 2 y C entre D, que sería 2 y 4. Se lee A es a B como C es a D. Esto de lo que está lo colocando aquí es nada más como que la parte muy, vamos a decirlo, muy científica, muy matemática de lo que es una proporción,
pero en palabras más sencillas es esto, solo es comparar dos razones, a eso le vamos a llamar proporción. Y como es una proporción, estamos hablando de que algo aumenta, ya sea que este aumente, este de aquí del lado izquierdo aumente y el del lado derecho aumente también, o el que el del lado derecho aumente y el del lado izquierdo disminuya. Recuerden que en esos dos casos vamos a hablar de proporcionalidad directa y de proporcionalidad inversa. En este caso simplemente estamos conociendo qué es el concepto de proporción, y proporción es comparar dos razones. ¿Sale? Ahora les voy a poner unos ejemplos. Fíjense, ejemplos para solucionar. En estos tres casos se están comparando fracciones. Perdón, se están comparando razones. 7 tercios y 14 sextos. Yo quiero saber cuál es la proporción entre entre estas dos razones. Lo único que tengo que hacer es dividir 7 entre 3 y 14 entre 6. Y lo que me debe dar es el mismo número. Hagan ustedes. 7 entre 3 te debe dar 2.3 y 14 entre 6 es igual a 2.3. Cuando tú hagas la división entre las dos razones, te debe dar el mismo número. Si yo divido 7 entre 3 y 14 entre 6 es 2.3. Y como me da el mismo número, puedo decir que es una proporción. Si no me llegase a dar el mismo número, no estoy hablando de dos razones que tienen proporción. ¿Ok? Repito, si yo divido 7 entre 3 y 14 entre 6 y no me da el mismo número en esas dos divisiones, entonces no estamos hablando de una proporción. Porque recuerden que una proporción es hablar acerca de que uno aumenta y el otro también tiene que aumentar. La palabra lo dice, proporción, es algo que va a ir eh, proporcionalmente, valga la redundancia, uno y el otro. Entonces aquí son unos ejemplos que yo les estoy presentando. ¿Sale? Por ejemplo, voy a ponerlo con algo más sencillo. Si yo tengo una manzana y aquí tengo dos plátanos, si yo quisiera hacer una proporción entre estas dos frutas, lo único que tengo que hacer es aumentarlo proporcionalmente, ¿no? Aquí serían dos manzanas. Si aumento dos manzanas, aquí deben aumentar la misma cantidad. Si tengo dos al principio, van a aumentar otras dos de plátanos y a esto lo conocemos como proporción. Aumento tres manzanas y aquí van a aumentar otros dos plátanos. Ya no voy a tener cuatro, voy a tener seis. ¿Qué es lo que va a establecer que va a ir aumentando o va disminuyendo? El primer valor que me den. Esta es mi razón principal. ¿Cuál es la razón principal? Que por cada manzana hay dos plátanos. Fíjense, dos manzanas hay cuatro plátanos. Tres manzanas hay seis plátanos. Si nosotros comparamos esas dos o tres razones, nos debe dar lo mismo en las divisiones. Por ejemplo, un medio es igual a 2/4. Recuerden que eso nos habla la proporción. Un medio es igual a 2/4. Y me dice aquí que en los dos, cuando yo divida, me debe dar el mismo número. Un medio, 1 entre 2 es igual a 0.5. Y 2 entre 4 es igual a 0.5. Si a mí no me llegara a dar el mismo número, no estoy hablando de una proporción. Fíjense cómo de la razón, que es el primer valor, si yo lo aumento, tomando a consideración esa razón,
lo demás va a ir aumentando en proporción y ya se le puede conocer como una proporción. Ya vieron, todo va a depender del primer valor, de la primera razón. Otra razón para que ustedes lo puedan entender. Tengo la primera razón, vamos a decir que, que por cada niño en la ciudad hay, vamos a decir que una caja de juguetes, dos cajas de juguetes, ¿no? Aquí lo voy a poner. Por cada niño en la ciudad hay dos cajas de juguetes. De acuerdo a este problema, la razón sería 1 a 2, un medio. Entonces, tomando consideración esa razón y de acuerdo al concepto que acabamos de analizar, yo voy a decir que por cada niño hay dos manzanas, hay dos cajas de juguetes. Entonces, para poder considerar esta razón, yo debo decir que por cada dos niños, perdón, que por cada niño hay dos cajas de juguetes. Si yo aumento dos niños, van a aumentar también la cantidad de cajas de juguete. Ya no van a ser dos, van a ser cuatro. Y la razón va a ser 2 a 4. Como lo estoy considerando a raíz de la primera razón, es una proporción. Si yo tuviera tres niños, ¿cuántas cajas de juguete tendría para cumplir con la proporción? Escríbanlo en el chat o si alguien puede decirme. 6. Muy bien, 6, efectivamente. 6. ¿Qué es lo que va a establecer qué va a aumentar o qué va a disminuir? La primera razón. ¿Sí? Por cada niño hay dos juguetes, dos niños, 4, tres niños, 6. ¿Cómo puedo saber si estos valores que estoy colocando estén bien? Por medio de la proporción, que es comparar esas razones. Un medio es a 2 cuartos. Y si yo quiero saber si esta proporción que yo estoy haciendo está bien, pues nada más divido y saco las razones. 1 entre 2 es igual a 0.5 y 2 entre 4 es igual a 0.5. Entonces mi proporción que yo estoy haciendo está bien. Como ustedes se dan cuenta, todo lo va a determinar la primera razón. Con base a la primera razón yo puedo ir sacando las proporciones. A eso le vamos a conocer como proporción. Es lo que está ejemplificado aquí. ¿Sale? No sé si tengan alguna duda, algún comentario. ¿Todo bien? Bueno, voy a seguir. Ahora bien, puede ser que a veces, en este caso, imagínense que de acuerdo a esta razón, yo tengo, voy a ver, voy a escribir uno más, voy a mover este aquí. Ok, voy a considerar esta razón, fíjense. Por cada niño hay dos cajas de juguete, pero imagínense que yo tuviera 50 niños. ¿Cuántas cajas de juguete tendría? Tomando a consideración la primera proporción de que a cada niño le corresponde dos cajas de juguete. Y 50 cajas, si yo tuviera 50 niños, ¿cuántas cajas de juguetes debería de tener? Muy bien, Vanessa, muy bien, Diego, muy bien, Ayrán, exactamente. Debería de tener 100. ¿Por qué 100? Porque estoy considerando la razón y la proporción entre estas dos cantidades. Fíjense, a ojo de buen cubero yo puedo decir que es el doble, ¿no? 1 y 2, pero puede ser que a veces vaya situaciones en las que yo no necesariamente sea tan fácil de resolver. En este caso, si se dan cuenta, cuando yo comparo las dos razones y se vuelve una proporción y me hace falta algún valor, yo puedo aplicar aquí la famosísima regla de 3, que es lo que se los puse aquí. No importa el orden del valor que yo estoy encontrando, por ejemplo, voy a decir aquí, imagínense lo siguiente. Yo tengo una razón
de que, vamos a decir que por cada dos niñas hay, vamos a poner, por cada dos niños hay 9 paletas. Y yo quiero saber cuántos niños tendré por 72 paletas. No sé, es un decir. Y yo quiero buscar la cantidad de niños. Aquí son los niños y aquí son las paletas. Entonces, cuando yo tengo dos razones o una proporción como la que está aquí, porque se están comparando, y yo quiero encontrar el valor de uno, porque no sé cuál es, y si me hace falta un valor, yo puedo aplicar la regla de 3. Y la regla de 3, ¿cómo se va a aplicar? Pues voy a multiplicar, como dice aquí, entre los números que tengo, que están cruzados o los que puedo hacer de manera cruzada. En este caso sería 2 y 72. Y luego lo divido entre el que está de manera horizontal para poder encontrar este. Si yo no sé y digo, híjole, está difícil encontrar este, lo único que tengo que hacer es aplicar la regla de 3. ¿Y cómo voy a aplicar la regla de 3? Multiplicando cruzado y dividiendo horizontal. 2 por 72 siempre va a ser por los números que están diagonales o cruzados primero y luego por los que están de manera horizontal. 2 por 72 en este caso, atendiendo a la regla de 3, sería 144 y 144 entre 9 es igual a 16. Entonces la cantidad de niños que yo necesito para tener 72 paletas sería 16. Ya se dieron cuenta. Lo único que tengo que hacer es aplicar esta regla, multiplicar cruzado y dividir horizontal. Y no necesariamente siempre tiene que ser el del lado izquierdo por el del lado derecho. Aquí se dieron cuenta que fue el de la parte de arriba el que me hacía falta, entonces voy a multiplicar siempre diagonal. Siempre debo ubicar el que esté de forma diagonal primero y ese voy a multiplicar. Por ejemplo, aquí tengo 1, 5 y aquí tengo 2 y aquí. Yo quiero saber el valor de este número, entonces lo único que tengo que hacer aquí es multiplicar cruzado. 5 por 2. Ay, ¿por qué puse 0? 5 por 2 es igual a 10. Y 10 entre 1, porque fíjense, es lo que dice aquí. 10 entre 1 es igual a 10. Entonces el valor que me hace falta ahí es 10. Aquí si se dieron cuenta, la X está en la parte de arriba, aquí está en la parte de abajo, pero también puede estar del lado izquierdo. Puede ser que aquí tenga esta proporción 2 a 10. ¿Y qué tengo que hacer? Siempre voy a multiplicar cruzado, voy a multiplicar los valores que puedo cruzado. O sea, donde hay números voy a multiplicar cruzado. 10 por 1, aquí estoy multiplicando este por este. 10 por 1 es igual a 10. Y 10 entre 2. Ay, ¿por qué puse ahí? Ya estoy confundido. 10 entre 2 es igual a 5. Ya se dieron cuenta. Y yo también puede ser que aquí esté mi X. Entonces siempre voy a buscar multiplicar cruzado. Cuando yo tenga proporciones y me haga falta un valor, yo siempre lo voy a multiplicar cruzado. ¿Sale? Y dividir horizontal. Esa es la famosísima regla de 3 cuando yo la quiero aplicar en proporciones y en razones si me hace falta algún valor. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Todo bien? No, profe. Ok, excelente. Fíjense que en su... Ya voy a... Ya finalicé el primer tema de razones y proporciones. Ya nada más me falta mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Antes de pasar a esos temas, yo les dejé en su Classroom. Aquí está como actividad pensamiento matemático, guía 2.
Esta es la guía 2 que van a hacer. Aquí ustedes pueden observar que hay 2 guías que me van a tener que entregar la próxima semana. Es la misma, solo que está en diferente formato. Aquí está en formato Word. Y aquí en formato PDF. Es el mismo archivo, solo que en 2 formatos, por cualquiera que quieran utilizar. Y aquí vienen algunos ejercicios. Nada más quería, fíjense, escriba la razón entre los pares de los números dados. ¿Cómo es la razón entre 7 y 5? Ya ustedes lo hacen. Escriba la razón entre la distancia recorrida y el automóvil. Escriben la razón entre distancia y tiempo. Y dice la velocidad es una razón entre la distancia y el tiempo. Si ustedes ponen la razón entre distancia y tiempo, en física están buscando velocidad. Aquí lo único que quiero que hagan ustedes es la razón y que hagan la división. ¿Sale? Y dice, dadas las proporciones, calcula el valor de la incógnita. Fíjate aquí lo que estábamos haciendo aquí. Si hace falta una, aplicas la regla de 3 que ya te dejé aquí y buscas el valor de la razón dadas estas proporciones que te estoy dando. Y aquí te puse algunos ejemplos, algunos ejercicios donde vas a aplicar proporciones, proporcionalidad directa. Dice, en días de mucho calor, el dueño del kiosco vende botellas de agua mineral. La cantidad de dinero que no recaudará dependerá del número de botellas que venda. Completa la siguiente tabla. Dice, fíjense cómo aquí se está aplicando lo de proporciones. A veces con las tablitas, lo de las razones, perdón, y ahí, recuerden que de una razón surge una proporción. Aquí la razón que te están dando, fíjense en ese ejercicio que yo les dejé, que van a resolver. Ay, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está. Dice que él vendió el número de botellas de agua mineral 1, que por cada botella de agua mineral el señor recibe 500 pesos. Imagínense qué ganancia. La razón de esas dos cantidades, que es por cada botella, el señor recibe 500 pesos. Por 2 botellas, lo pueden colocar así para resolverlo en forma de razones y proporciones. Aquí, bueno, aplican la regla de 3, 500 entre 2, entre 1, pues aquí sería 1000. Y así se van a ir haciendo todo. Son algunos problemas en donde se aplica razones. Lo mismo aquí, fíjense cómo se los plantea. Esta es la razón, este es el valor que me hace falta. Puedo aplicar la regla de 3 y encontrar el valor. Lo mismo aquí, son proporciones, solo que ya con problemas muy parecidos a este del 2, aplicando regla de 3. ¿Ya se dieron cuenta? Eso es lo que van a hacer ustedes con la guía de este tema del día de hoy. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, te voy a pasar entonces al de mínimo común múltiplo y máximo común divisor. El día de hoy también otro de los temas que vamos a analizar es el mínimo común múltiplo. ¿Y qué es el mínimo común múltiplo? El mínimo común múltiplo, también denominado como MCM, una forma de abreviar el mínimo común múltiplo es como MCM. Es el menor de los múltiplos comunes de varios números. Es el menor de los múltiplos de varios números. Voy a explicarlo aquí, que es el mínimo común múltiplo. Un número tiene varios múltiplos. Por ejemplo, de 2. ¿Cuáles son los múltiplos de 2? ¿Alguien me podría decir? O escribir en el chat. ¿Cuáles son los múltiplos de 2? Para entender qué son los múltiplos, son los números, eh, te dicen, ¿cuál es el múltiplo de 2? Entonces tú empiezas a hacer tus tablas. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4. El múltiplo de 2 pues sería 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. 2 por 6,
12. Es como si hicieras tus tablas de multiplicar. Eso lo conocemos como múltiplos. Muy bien, Eder. Efectivamente, eran Keila, muy bien. Excelente, Vanessa. No me habían llegado sus respuestas, pero qué bueno que me lo dijeron. Excelente. Son como que los dobles de los números que yo quiero, del que yo quiero sacar. El doble de 2 es 4, luego le vuelvo a sumar otros 2, 6, 8, 10. Esos son los múltiplos. Los múltiplos de 3, pues bueno, serían, eh, los tengo que, es como si escribiera mis tablas. 3, 6, 9, 12, 15. Hablamos de múltiplos como que la suma repetitiva del mismo número, como que va aumentando de uno en uno, ¿no? Aquí va aumentando de 2 en 2, aquí va aumentando de 3 en 3. Y si yo quisiera poner el del 4, pues voy a ir aumentando de 4 en 4. 4, 8, 12, 16, 20. O sea, dependiendo del número va a ser lo que voy a ir aumentando. Esos son los múltiplos. Pero hablar de mínimo común múltiplo es, voy a sacar los múltiplos de los números que me den. Por ejemplo, a mí me van a decir, ¿cuál es el mínimo común múltiplo de 2, 3 y 4? Ah, bueno, una forma de sacar el mínimo común múltiplo es la forma que estoy colocándoles en este momento. Ir sacando todos los múltiplos y después comparar el múltiplo más pequeño en el que lograron coincidir esos tres números. ¿Cuál es el múltiplo más pequeño en el que lograron coincidir esos tres números? 12. 12, muy bien, efectivamente. 12, fíjense, aquí se repite 12, aquí se repite 12 y aquí se repite 12. Me dirán, el 4, sí, pero el 4 solo se repite entre el 2 y el 4, pero entre el 3 no. Entonces, el múltiplo más pequeño en el que logran coincidir esos números se le conoce como mínimo común múltiplo. ¿Sí? ¿Cómo saco los múltiplos? Pues bueno, dependiendo del número, voy a ir aumentando la misma cantidad. 2, 4, 6, 8, 10, 12. De 3 en 3. 3, 6, 9, 2, 15. De 4, 4, 8, 12, 16, 20. Saco los múltiplos y trato de encontrar el múltiplo más pequeño en el que logran coincidir esos tres números. Por eso se llama mínimo común múltiplo. Mínimo. El mínimo número, el mínimo múltiplo en el que logran coincidir los tres números o los dos números que yo estoy comparando. No necesariamente siempre tienen que ser tres que se estén comparando. Pueden ser dos, siempre debe ser arriba de uno, porque yo no puedo decir cuál es el mínimo común múltiplo de 10, pues no hay nada con que lo esté comparando, ¿verdad? Entonces siempre debe ser entre pares, entre tres números, entre cuatro números, etcétera. Entonces, de esa manera yo puedo sacar el mínimo común múltiplo. Pero, ¿qué pasa cuando son números muy grandes? Por ejemplo, si yo les dijera, a ver, saquen el mínimo común múltiplo de 120 y 18. Híjole, se van a tardar muchísimo, 240, 360, 36, 18, 36, 40, 54 y todo eso. Imagínense, todos los números que yo tengo que encontrar para llegar al mínimo con múltiplo. Entonces, cuando ya son números grandes, existe un procedimiento que les voy a mostrar a continuación para poder sacar el mínimo común múltiplo y ahorrarse el paso de escribir todos y compararlo. Ese método es el que estoy colocando aquí. Analicen el siguiente procedimiento. Fíjense. Miren, muy parecido al que yo puse, 120, 70. Si yo quiero saber el mínimo común múltiplo de 120 y de 70, lo que tengo que hacer es crear una tablita muy parecida a esta. Aquí porque se los están explicando crearon una cuarta columna, pero esta cuarta columna no es necesario. Solo con que pongan estas tres columnas, el de los dos números y esta última, la tercera, la pueden dejar y ahí van a escribir unos números. ¿Qué números van a escribir del lado derecho? Van a empezar siempre con el 2 y van a decir 2. Para poder colocar el 2 debo de, al menos uno de esos números tiene que ser divisible entre 2.
En este caso, 120 sí es divisible entre 2 y 70 es divisible entre 2. Entonces, por eso escribo el 2. ¿Qué pasa si cuando yo empiezo a escribir los números, ninguno de los dos es divisible entre 2? Entonces, no lo coloco y mejor me voy al 3. En dado caso que no sea divisible entre 3, me voy al 4, si no al 5, si no al 6, y así me voy. Eso en dado caso. En este caso, si solo un número es divisible entre 2, también lo puedo colocar, ¿eh? Por ejemplo, voy a hacerlo aquí. Si yo quiero saber cuál es el mínimo común múltiplo de 12 y 7, creo mi tablita y fíjense, voy a empezar con el 2. ¿Alguno de los dos números es divisible entre 2? Sí, el 12, ¿no? El 7 no. Pero como el 7 no es divisible entre 2, aunque no sea divisible, yo puedo colocar el 2. O sea, el chiste es ir descomponiendo los números. 12 entre 2 sería 6 y 7. Otra vez, ¿alguno de los dos números es divisible entre 2? Sí, el 6. Vuelvo a colocar el 2. Ahí sería 6 entre 2, 3. 7 entre 2, pues no se puede. ¿Alguno de los dos números es divisible entre 2? No, ninguno. Ninguno es divisible entre 2. Pues me voy al 3. ¿Alguno de los dos números es divisible entre 3? Ah, sí, el 3. Entonces lo divido. 3 entre 3 es igual a 1. ¿Alguno de los números es divisible entre 3? No. O sea, divisible exactamente, a eso me refiero. Ah, no, ninguna es. Entre 4 tampoco. Entre 5 tampoco. Entre 6 tampoco. Entre 7. Ah, entre 7 sí. El 7 entre 7 pues es igual a 1. ¿Y qué voy a hacer con estos valores? ¿Qué voy a hacer con esos valores? Los voy a agarrar 2, 2, 3 y 7 y los voy a multiplicar. 2 por 2 por 3 por 7. 2 por 2 es igual a 4. 4 por 3 es igual a 12 y 12 por 7 es igual a 84. Entonces, ese es el mínimo común múltiplo, 84. ¿Sí? Ya se dieron cuenta. Siempre voy a empezar con el 2, voy a ir como que descomponiendo los valores y al final el objetivo es dejarlo en uno todos, los dos o los 3 o 4 que estoy comparando. El objetivo es dejarlos en uno. Fíjense aquí, ya lo dejé en uno colocando el 7 y ya los dos están en uno. ¿Qué voy a hacer con esos valores? Los voy a multiplicar. 2 por 2 por 3 y por 7 y el mínimo común múltiplo sería 84. Ese ejemplo está aquí también. La mitad, ¿alguno de los dos números es divisible entre 2? Sí, los dos, de hecho los dos. Ah, bueno, 120, 60, 70 y 35. ¿Alguno de los dos números es divisible entre 2? Sí, el 60. Vuelvo a colocar el 2, 30 y 35. ¿Alguno de los dos números es divisible entre 2? Ah, sí, el 30. Sería 15 y 35 lo vuelvo a bajar. No importa que no sea divisible entre 2. Ahora, 15 y 35. ¿Alguno de los dos números es divisible entre 2? No, no es ninguno. Ninguno tiene mitad, por eso aquí fíjense, dice, ninguno tiene. El 15 tiene tercia, o sea, la tercera parte. Y ustedes me dirán, profe, pero también tiene quinta, ¿por qué mejor no ponemos la quinta? Vamos en orden, vamos primero de 2, de 3, de 5, 6, 7. Siempre en orden, siempre en orden. Porque muchas veces se adelantan y dicen, ah, bueno, pues es que tiene quinta, ¿y por qué mejor? Y a veces eso va a tener en general que te salga mal el resultado. Entonces mejor vamos como en orden. Entonces ninguno tiene mitad, el 15 tiene tercia. Bueno, escribo el 3, divido 15 entre 3 es igual a 5. El 35 pues no es divisible entre 3, entonces se queda ahí. Ninguno tiene tercia. El 5 y el 35 tienen tercia. No, ninguno de esos dos tiene tercia. Cuarta, tampoco. Quinta, ambos tienen quinta. Escribo la quinta, el 5. 5 entre 5 pues es 1 y 35 entre 5
es igual a 7. Ya llegué el primero a 1, me falta el segundo llevarlo a 1. No vuelve a tener quinta, el 7 es un número primo, solo tiene séptima, entonces 7 entre 7 es igual a 1. Y ya saqué todos los valores y si se dan cuenta, el mínimo común múltiplo de 120 y 70 es multiplicar todos estos valores. 2 por 2, por 2, por 3, por 5, por 7. 2 por 2, por 2, por 3, por 5, por 7 es igual a 840. Ese es el mínimo común múltiplo. ¿Ya se dieron cuenta? Voy a hacer un último más para ya pasar al de máximo común divisor. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. ¿Todo bien? Bueno, vamos a hacer uno aquí entre nosotros. El mínimo común múltiplo de 24, de 12 y de 10. ¿Alguno de los tres es divisible entre 2? ¿Sí o no? El 10. Sí, ¿no? Todos son divisibles entre 2. El 10, 5, el 12 igual me daría 6, el 24 igual me daría 12. Otra vez, ¿alguno de los tres números es divisible entre 2? Sí. Sí, ¿no? El 12 se volvería 6, aquí se volvería 3 y el 5 pues no tiene y pues lo vuelvo a escribir. Otra vez, ¿alguno de los dos números es divisible entre 2? Sí, Sí, ¿no? El 6 sería 3, 3, 5 y ya. ¿Alguno de ellos es divisible entre 2? No, ninguno. Entonces me voy al 3. 3 entre 3 es igual a 1, 1. Y este 5, pues si se dan cuenta, pues no es divisible entre 3. Lo vuelvo a colocar. Ya llegué los primeros dos a 1. Me faltan el último. Y el último, pues solo es divisible entre 5. Aquí está 1, 1, 1. Y ya lo único que tengo que hacer es multiplicar este por este, por este, por este y por este. Que sería 2 por 2, 4 por 2, 8, ay, por 3, 24 y por 5 es igual a ver, no, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 3, 24, 120. 120, ¿verdad? Sí, 120, efectivamente, 120. Entonces el mínimo común múltiplo de esos tres números pues es 120. ¿Ya se dieron cuenta? Así de fácil se hace. Sería 120. ¿Sale? ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Todo bien? No, profe, todo bien. Excelente. Sí, bien, profe. Aquí en su guía aparece que resuelvan dos mínimos común múltiplo. Ustedes lo resuelven y ya me dicen. Y por último, ya para finalizar la clase del día de hoy, vamos a ver lo que es el máximo común divisor. Si aquí estábamos hablando del mínimo número en el que logran coincidir, aquí vamos a hablar del máximo número en el que logran coincidir. Pero ahorita ya no van a ser, ya no van a ser múltiplos, van a ser divisores. Voy a hacerlo con 24 y 12. Dice, el máximo común divisor, ¿qué es? El máximo común divisor de dos o más números es el mayor de sus divisores comunes. Ya no voy a interesarme en múltiplos, voy a interesarme en los divisores. ¿A qué me refiero con divisores? Aquellos números que pueden dividir exactamente al número. Por ejemplo, ¿qué números puede dividir exactamente al 24? 1 es como si hiciéramos lo del mínimo común múltiplo. A ver, ¿es divisible entre 2? ¿Es divisible entre 3? Lo mismo vamos a hacer. 24, ¿es divisible entre 1? Sí. 24, ¿es divisible entre 2? Sí, ¿no? Sería 2.
24 es divisible entre 3, sí, sería 8. 24 es divisible entre 4, sí, sería 6. 24 es divisible entre 5, no. 24 es divisible entre 6, sí, sería 4. 24 es divisible entre 7, no. Entre 8, sí, sería 3. 24 es divisible entre 9, no. Entre 10 tampoco, entre 11 tampoco. Entre 12 sí. Y entre 24 mismo, que sería 1. Esos son todos los divisores de 24. Ahora de 12. Pues es divisible entre 1, sí. Es divisible entre 2, también. Es divisible entre 3, igual. Es divisible entre 4, igual. Es divisible entre 6, sí, sería 2. Entre 8, no. Entre 9, 10 y el otro sería 2. Ahora, comparando los divisores, ¿cuál es el máximo común divisor entre ellos? ¿Cuál sería? ¿Cuál es el número que divide exactamente a los dos? El máximo número que logra dividir a los dos. 12. 12, efectivamente, muy bien. Que sería 12. Entonces, el máximo común divisor de esos dos números sería 12. Pero sucede lo mismo que en el mínimo común múltiplo. Imagínense ustedes que yo me dieran tres cantidades o que me dieran números muy grandes. ¿Cómo le haría? Entonces, para ello existen ciertos pasos. Es muy parecido al del mínimo común múltiplo, pero aquí la única diferencia es que no necesariamente tengo que llegar a uno en los dos números y no necesariamente todos los números se van a multiplicar. ¿Cuáles son los que se van a multiplicar? Los que dividen exactamente a los dos números. Por ejemplo, aquí voy a empezar como si fuera el mínimo común múltiplo. ¿Alguno de los dos números es divisible entre 2? Ah, sí, el 450 y el 360. Pero como es divisible, es el 2 divide exactamente a 450 y a 360, lo voy a colocar de un color rojo. ¿Sí? Lo voy a colocar de un color rojo, pongo el 2 de color rojo y sigo 225 y 180. ¿Alguno de los dos números o los dos números se pueden dividir entre 2? Sí, el 180. El 225 no. Entonces pongo el 2, pero fíjense, este 2 no lo estoy colocando en rojo. ¿Por qué? Porque no divide exactamente a los dos. A mí los que me van a interesar van a ser los que dividen exactamente a los dos números. En este caso sería, este primero sí dividió exactamente a los dos. En este segundo no dividió exactamente a los dos, solo dividió a 180. Pues aquí sería 90 y 225. Este 225 y 90 es divisible entre 2. Sí, el 90 sería 45. Pongo el 2, pero no lo marco de rojo porque solo divide exactamente el 90, que sería 45. ¿Alguno de los dos números 225 y 45 es divisible entre 2? Ah, sí, creo que solo... No, ninguno de los dos es divisible entre 2. Ahora me voy al 3. ¿El 3 puede dividir exactamente al 225 y al 45? Sí, por eso lo marco de rojo. Es 75 y 15. Ahora, 3 nuevamente puede dividir a 75 y a 15. Sí, a los dos y lo vuelvo a marcar de rojo, que sería 25 y 5. 25 y 5 se pueden dividir entre 3, no. Entre 4 tampoco. Entre 5, sí. Entre 5 sí. 25 entre 5 es igual a 5 y 5 entre 5 es igual a 1. Y como este 5 dividió exactamente los dos, lo vuelvo a colocar de rojo. Si quiero aquí lo puedo dejar porque ya no van a lograr, no, ya no voy a lograr buscar un número que divida exactamente a 5 y a 1. Yo lo puedo dejar así. Aquí el libro, en la imagen que les estoy mostrando, sí llegaron hasta 1, en 2. Bueno, lo pueden hacer así. Pero si ya no hay más que pueda dividir exactamente a los dos, pues ahí lo deja. Aquí no es necesariamente llegar al 1. Entonces ya tengo los valores de la derecha y cuáles voy a ocupar. Voy a ocupar nada más los de rojo.
¿Cuáles son los rojos? Aquellos números que dividieron exactamente a los dos números, que serían 2, 3 y 5. Y esos números, únicamente esos que están de rojo, los voy a multiplicar. 2 por 5, que sería 90. Entonces el máximo común divisor de 450 y 360 es igual a 90, ¿sí? Entonces ese es el máximo común divisor. Solo voy a ocupar los que dividieron exactamente al número, ¿sí? Solo aquellos que dividan exactamente al número. Voy a hacer uno con ustedes. Por ejemplo, voy a tomar como referencia este de 24 y 12 y voy a hacer nuevamente como el del mínimo común múltiplo. ¿Alguno de los dos números es divisible entre 2? Sí, 24 y 12. Entonces lo voy a escribir aquí. El 2 de rojo y bueno, 24, pues aquí sería 12 y aquí sería 6. ¿Alguno de los números es divisible entre 2? Los dos, ¿verdad? Y aquí sería 6 y 3. ¿Alguno de los números es divisible entre 2? Sí, solo el 6, pero ya no lo coloco de rojo. ¿Por qué ya no lo coloco de rojo? Porque solo divide al 6, perdón, solo divide al 6. Entonces lo vuelvo a escribir. Aquí sería 3 y 3. ¿Alguno de los dos números se puede dividir entre 2? No, ninguno de los dos. Ahora me voy al 3. Pero fíjense, el 3 sí divide exactamente a los dos. Entonces lo voy a colocar de color rojo, que sería 3. Y bueno, aquí ya llegué a 1. ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar los que están de color rojo. 2 por 2 por 3. 2 por 2, 4 por 3, 2. ¿Qué es lo que habíamos hecho aquí? Se dan cuenta, aquí habíamos dicho que el máximo común divisor era 12. Y aquí me dio 12. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Alguna duda de esto del máximo común divisor? ¿Todo bien? ¿Seguros? Muy bien. Entonces, en su guía, ustedes tienen ahí también sacar el máximo común divisor de dos, de ahí de los ejercicios que están aquí. Y bueno, esta es la guía que tienen que hacer para la próxima semana. Y con esto concluimos nuestros temas del día de hoy. ¿Alguna duda, algún comentario, chicos, quieran hacer? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Ok, excelente. Bueno, voy a pasar lista ya para finalizar y puedan ir a tomar agua, estirarse un poco, porque ya van a tener su siguiente clase. Déjenme paso lista y ya